Hola a todos, mi nombre es Ramiro Guyán para quienes no me conocen. Hoy vamos a hablar de la humildad. La humildad es un término muy mal interpretado, muy mal entendido y vamos a entender qué es la humildad y vamos a entender por qué es importante tenerla y que no tiene nada que ver con servilismo ni con ser pobre. Así que conozco personas ricas, muy humildes y personas muy pobres, nada humildes. Así que vamos a conversar un poco sobre la humildad y vamos a analizar un poco porque es una de las virtudes que vale la pena sembrar. Continuando con nuestro ciclo de siembra de emociones. De verdad que la humildad, como les dije, no es lo que se piensa y por el contrario es una de las virtudes necesarias a sembrar en estos tiempos que han evolucionado asumiendo la humildad como una cosa negativa. Así que vamos a comenzar, en lugar de definir la humildad, a decir que no es humildad. Aunque en el diccionario de la Real Academia puede ser aceptado como ser pobre de bajos recursos, la humildad no es eso. La humildad no es ser de bajos recursos económicos. La humildad no es ser servil. La humildad no es sentirse poca cosa. Bajo algunas aserciones filosóficas sí es válido decir aprender a hacer nada ante los ojos de los demás, puede ser, pero no es ser poca cosa. Mm, una persona humilde no es un limosnero. Una persona humilde no tiene nada que ver con ser una persona excesivamente pobre. Y eso es lo primero que tenemos que tener presente. Una persona humilde no se deja maltratar de los demás. No tiene nada que ver. El propio Jesús de Nazaret fue altamente humilde y sin embargo sacó a los mercaderes del templo, ¿no? Entonces, no podemos, como quien dice, pensar que humildad es esa falsa humildad, hasta despreciable humildad que han manipulado a su antojo, ¿no? Entonces, ¿qué significa humildad? La humildad es una virtud humana y es atribuida a quien ha desarrollado la conciencia de sus propias limitaciones, debilidades y obra en base a eso. Hace algunos años escuchábamos a un lama tibetano, por cierto, que él decía que si tú tenías las piernas cortas, que en Bogotá Rinpoche es su nombre, si tú tenías las piernas cortas y te lanzabas a... veías que la piscina era muy larga y no eras muy bueno nadando, entonces lo mejor es que no te lances a la piscina. O sea, era parte de su discurso con pasión sin ilusión. Y la realidad es que sí, ciertamente tenemos que medir nuestras posibilidades, nuestras capacidades. O sea, entonces la persona humilde ha medido, conoce sus limitaciones, conoce sus debilidades. Y eso empresarialmente lo estudiamos como FODA. Así que una persona humilde, puedo decir en términos más técnicos, es aquel que aplica FODA a él mismo, en cierta forma. Y actuar en base a nuestras capacidades no está nada mal. Querer aparentar lo que no somos, o tener lo que no tenemos, o ser lo que no somos realmente interiormente, eventualmente nos va a traer, nos puede enfermar, nos puede traer consecuencias terribles, sociales, emocionales, hasta espirituales. Entonces, ¿por qué es importante entender la humildad de la perspectiva de la religión? Bueno, porque precisamente en la parte en algún momento en el pasado, cuando, sobre todo estamos hablando en Occidente y en el catolicismo, en algún momento cuando se iba a construir San Pedro, se trató de mezclar la humildad con la pobreza. O sea, y se trató, no se logró abiertamente, y eso era con la finalidad de que la gente soltase todo el dinero que le quedaba y lo donara de alguna forma u otra, ¿no? Pero realmente espiritualmente hablando, la humildad realmente está asociada a la autorrendición a Dios, que muchos le llaman temor a Dios, pero yo le prefiero llamar autorrendición a Dios porque yo pienso que a Dios no se le debe temer. Para empezar,
Quien les habla no ve a Dios como un señor sentado en una nube, una persona, no creo en Dios antropomórfico. Entonces, no puedo tenerle miedo a un ser que no es un señor sentado en una nube, sino que es más allá de eso. Entonces, cuando tú te sometes a la voluntad divina, por decirlo de alguna forma u otra, se considera espiritualmente que es humildad. De todas maneras, no es necesario asociar humildad y religión, ni siquiera humildad y espiritualidad en todo el sentido de la palabra. Ciertamente aquellos que quieren cumplir o someterse a la voluntad de Dios, y la pregunta es ¿qué es la voluntad de Dios? Puede ser muy abstracta y puede depender de la religión de cada quien. Sin embargo, para quien les habla la voluntad de Dios, es simplemente día a día aprender a expresar lo que se consideran los atributos divinos, los atributos de Dios. Entonces, la voluntad, la sabiduría, el amor, el servicio, la concentración, la paz, el perdón, la misericordia son atributos divinos. Entonces una persona humilde, en mi opinión, manifiesta o debe trabajar en manifestar esas virtudes dentro de sí mismo. Y es a lo que se puede referir cuando se habla de la forma positiva a la humildad y la religión. Ahora bien, vamos a hacer una cita. Dice Gandhi, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Si eso nos muestra la frase, vemos Gandhi, que por cierto tenía un voto de pobreza, que nada tiene que ver con la humildad. Él tenía un voto de pobreza y eso es otro tema del cual no estamos hablando acá. Pero fíjense que si escuchamos su frase, entendemos que la palabra humildad no tiene nada que ver con pobreza. Porque decir, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y ser tan pobre que todos quieren estar contigo, no. O que seas tan sumiso que todos quieren estar contigo, a mí no me gusta estar con gente sumisa. Entonces, nos damos cuenta que la definición pública de humildad es otra manipulación interesante. Entonces, vamos a analizar un poquito lo que hemos denominado las características contemporáneas de la humildad. Fíjate que lo primero que sí es parte de la humildad es esto, comprender la igualdad y dignidad de todos los seres humanos. Eso es claro, nosotros todos somos iguales, con mayores, menores oportunidades, con mejores o mayores posibilidades, ropa, vestuario, color de piel, sexo, género,